Mi nombre es Enebon Reyes Sánchez. Estoy estudiando en la Escuela Normal de Ixtlahuaca la licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje del Español en Educación Secundaria. Les voy a hablar un poquito del tema de qué es la timidez en la adolescencia y de la ansiedad social en los adolescentes principalmente. Esto va de la mano con la materia de desarrollo socioemocional y aprendizaje. Ahora veremos qué es el desarrollo socioemocional del adolescente. Pero para esto tenemos que conocer qué es la adolescencia. Bueno, la Organización de la Salud define que la adolescencia es un periodo de crecimiento que se produce después de la niñez y antes de la edad adulta, que es entre los 10 y los 19 años aproximadamente. Bien, ahora hablemos de la neurociencia de las emociones. ¿En qué se basan las emociones en la neurociencia? En la observación de un fenómeno emocional que se centra en un organismo individual. ¿Por qué? Porque un cerebro analiza lo que se produce durante una emoción. La neurociencia se basa principalmente que va de la mano con el desarrollo de los adolescentes. ¿Por qué? Porque un adolescente maneja muchas emociones que tanto les pueden afectar como se les puede posibilitar durante su proceso en el que se va relacionando con las personas. Ahora bien, aprender a entender y manejar emociones. Pienso, actúo y siento. ¿Qué nos da a entender esto? Que es un proceso a través del cual las personas aprenden a manejar sus emociones, marcarse y alcanzar objetivos positivos, sentir y mostrar empatía por otros, estableciendo relaciones tanto positivas y tomando decisiones de forma responsable. ¿Por qué? Porque tiene diversas áreas la conciencia tanto emocional, la autoestima y el autoconocimiento, la regulación emocional y la conciencia, ya sea la social, la empatía y habilidades de relación y solución en algunos conflictos. Regulación emocional. Este consiste en conocer las propias emociones y las emociones de los demás. ¿Por qué? Porque es el punto de referencia para valorarse a uno mismo y se relaciona con la necesidad de apreciado y valorado. Las personas que tienen alta su autoestima suelen mostrar más seguridad y confianza en ellas mismas. La regulación emocional hace referencia a que da una respuesta apropiada a las emociones que experimentamos, favoreciendo las positivas y gestionándolas de forma adecuada con otras emociones tales como la rabia, el miedo o la tristeza. Esto nos permite comprender que el mundo desde la perspectiva de otra persona es diferente al momento de que uno se relaciona con ellos, y lo mismo pasa desde tu perspectiva cuando ves a otras personas. Las emociones son fenómenos de sobrevivencia. ¿Por qué las emociones son así? Porque estas tienen relación con las habilidades de interacción y comunicación que tenemos de nuestro entorno. Las habilidades sociales son cuando iniciamos, mantenemos y acabamos una conversación, ya sea con tus amigos, con tus papás incluso, y en donde tenemos que saber respetar, por ejemplo, cuando tenemos que esperar el turno, aprender a escuchar y ser escuchado por los demás. ¿Qué ocurre en esto? En una conversación puedes expresar los sentimientos ya sea de forma adecuada o lo que tú quieres dar a conocer. Pedir ayuda cuando sea necesario o, por ejemplo, cuando te preguntan y tú das una respuesta en no o sí. El expresarse de forma asertiva, formular y responder a una queja. Aparte de que hace frente a una presión grupal y resuelve conflictos interpersonales. Entonces sí se considera fenómeno. ¿Por qué? Porque es algo que se lleva a lo largo del camino. Con la familia inicia, se basa en la escuela y posteriormente se lleva a lo laboral, en el área del trabajo, en el compañerismo laboral. Entonces, las emociones tenemos que saberlas controlar. ¿Por qué? Porque tenemos que estar bien con nosotros. No porque un adolescente principalmente que se molesta tiene que desquitarse con las demás personas cuando pues las personas no tuvieron nada que ver o que les hayan hecho algo. Entonces las emociones hablan mucho de nosotros. Cuando estás enojado y sabes controlar tus emociones, respondes de manera correcta con otras personas y tu enojo pues lo guardas tú.
Y lo mismo ocurre, entonces las emociones son fenómenos de sobrevivencia, sí lo son, porque pues tenemos que saber controlarlas y sobrellevarlas. A veces sí pueden ser muy expresivas y a veces hay que saber manejarlo. La timidez en la adolescencia. Se caracteriza principalmente por la vivencia de incomodidad en situaciones sociales novedosas o en situaciones en las que se anticipa la evaluación social. Esto a menudo es una sensación de inseguridad en situaciones que implican ya sea entrar en contacto o relacionarse con otras personas. La timidez en la adolescencia puede ser muy habitual debido a que el adolescente debe apegar nuevos roles y expectativas sociales, además de que tiene que adaptarse y aceptar los cambios tanto corporales, hormonales, emocionales, que son propios de su etapa vital. Todo esto les puede resultar en cierta falta de confianza hacia sí mismos y hasta sus propias habilidades sociales. Los adolescentes tímidos pueden preocuparse excesivamente sobre la opinión de lo que opina el resto de los demás, temiéndole a una crítica tanto negativa o, por ejemplo, cuando dan a conocer algo, eh, que sean juzgados, a que si van a hacer alguna actividad, que hagan el ridículo. Y por ello, pues se les dificulta el iniciar o a veces acabar alguna conversación. Eh, Hablar en público es algo que les pasa muy frecuente, por ejemplo, en etapa de secundaria que les piden los profesores que realicen mucho trabajos en los que tengan que exponer. Hay alumnos que son muy tímidos, entonces no saben cómo expresarse, no saben cómo relacionarse y lo que hacen es moverse bastante. ¿Por qué? Porque no saben qué decir, no saben sobrellevar la situación. Eh, Esto se asocia con problemas de ajuste social, tales como el retraimiento o inhibición social y la reticencia social, lo cual deriva en una disminución importante en el número y la calidad de amistades con las que se juntan. ¿Por qué? Porque hay personas que son muy tímidas y muy calladas, entonces no hay como esa confianza de expresarse lo que sienten o lo que tienen, y hay personas que son muy abiertas y se saben compartir lo que sienten o lo que están pensando. Ansiedad social en la adolescencia. ¿Qué es? Para la ansiedad social tenemos que tener en cuenta tres categorías, que son las más comunes. El nivel cognitivo, en donde sus pensamientos están relacionados con la posibilidad de hacer o decir algo que le haga parecer torpe o tonto, o que haga el ridículo ante los demás. Normalmente se acostumbra a anticipar lo que va a ocurrir con consecuencias catastróficas. Por ejemplo, todos se van a reír de mí porque me he puesto rojo, etc. A nivel psicológico, se le seca la boca, tiene sudoración, sensación de ahogo, sudoración excesiva, dificultades para tragar o temblor incluso. Y a nivel motor, que tiende a evitar las situaciones sociales, que teme, por ejemplo, de dejar de ir al colegio o de salir con los amigos, sobre todo en grupos, o deja de asistir a algún deporte o a bailes, que era algo que le gustaba. Cuando no puede escapar de dicha situación, sus conductas son defensivas. Un ejemplo es eludir la mirada del interlocutor cuando éste habla, buscando lugares estratégicos en los que pase desapercibido, hablar lo mínimo que se pueda. Sin más por el momento, me despido y les doy las gracias por haber atendido a la información y escuchado el video brevemente.